Cuando Mateo entró al corral donde Trueno Negro había dejado a 23 hombres ensangrentados, el silencio se volvió tan denso que podía escucharse el latido colectivo del miedo. El niño de 5 años no llevaba cuerdas ni látigos, solo una manzana y un secreto que ningún adulto podía comprender. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba en espesas nubes bajo el sol implacable de San Miguel de los Corrales, un pequeño pueblo ganadero enclavado en las tierras áridas del norte de México. La hacienda Santa Rosa se extendía por hectáreas de terreno seco, donde el ganado pastaba entre nopales y mezquites retorcidos por el viento. Pero ese día ningún trabajador prestaba atención a las reses. Todos los ojos estaban fijos en el corral principal, donde don Miguel Sandoval observaba con el ceño fruncido al animal que había convertido su orgullo en vergüenza. Trueno Negro era una bestia magnífica. Su pelaje negro azabache brillaba como obsidiana pulida bajo el sol. Sus músculos se tensaban con cada movimiento y sus ojos oscuros reflejaban una furia ancestral que hacía temblar hasta a los jinetes más experimentados. Media más de 17 palmos de altura, con una crin espesa que ondeaba como una bandera negra cada vez que sacudía su cabeza con violencia. «Lleva 3 años aquí», murmuró don Miguel a su capataz, Rodrigo Méndez, un hombre curtido de 60 años que había trabajado en la hacienda toda su vida. 3 años y nadie ha logrado montarlo más de 8 segundos. Rodrigo se quitó el sombrero de palma, secándose el sudor de la frente con un pañuelo desgastado. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas por décadas bajo el sol, mostraban respeto y temor al observar al caballo. «Don Miguel, con todo respeto, ese animal no es para ser domado. Mi difunto padre decía que algunos caballos nacen salvajes y deben permanecer así. Es como intentar domar al viento. Los caballos se doman, Rodrigo, siempre ha sido así». La voz de don Miguel sonaba firme, pero había un dejo de desesperación que no pasaba desapercibido. «Mi abuelo fundó esta hacienda hace 80 años, domando los caballos más bravos del norte. Mi padre continuó esa tradición. Y yo...» Hizo una pausa, apretando los puños. «Yo no seré el Sandoval que se rinda ante un animal». Alrededor del corral, al menos 50 personas se habían congregado. Trabajadores de la hacienda, sus familias, curiosos del pueblo vecino, todos atraídos por los rumores de lo que estaba por ocurrir. Entre ellos, sentados en las gradas improvisadas de madera, estaban Gabriela Torres, la maestra del pueblo, y el padre Ignacio, el párroco local, quien movía la cabeza con desaprobación. «Esto no terminará bien», susurró el padre Ignacio a Gabriela. «He visto muchas cosas en mis años, hija, y cuando el orgullo de un hombre se enfrenta a la naturaleza, siempre es el orgullo el que pierde». Gabriela asintió, ajustando su rebozo sobre sus hombros. Sus ojos marrones buscaban entre la multitud, preocupada. «¿Ha visto a Mateo, padre? Su tía Dolores está preocupada. Salió de casa esta mañana y no ha regresado. Ese niño...» El padre Ignacio suspiró. «Desde que perdió a su padre hace 3 meses, pasa más tiempo solo que con la gente. Es natural, supongo. El duelo de un niño es diferente al de los adultos». En el centro del corral, Trueno Negro pateaba la tierra con sus cascos, levantando más polvo. Su relincho desgarrador hizo que varios espectadores retrocedieran instintivamente. No era el sonido de un caballo común, era un grito de guerra, una advertencia primitiva que helaba la sangre. Don Miguel subió a la plataforma elevada que habían construido especialmente para la ocasión. A sus 65 años, seguía siendo un hombre imponente, de espaldas anchas y manos callosas, que contaban la historia de una vida dedicada al campo. Su bigotio canoso estaba perfectamente recortado.
y vestía su mejor traje de charro, con botonadura de plata que reflejaba la luz del sol. Señores y señoras, su voz retumbó sobre el murmullo de la multitud. Como todos saben, hace 3 años compré a Trueno Negro en una subasta en Monterrey. Me dijeron que era un caballo de carreras con potencial excepcional. Lo que no me dijeron, hizo una pausa dramática, mirando al animal, es que venía con un temperamento que ha probado ser imposible de controlar. La multitud guardó silencio. Algunos asentían, otros simplemente miraban con fascinación al caballo que ahora caminaba en círculos dentro del corral, como un prisionero evaluando los barrotes de su celda. En estos 3 años, continuó don Miguel, he contratado a los mejores domadores del estado. 23 hombres han intentado montar a Trueno Negro. Su voz se endureció. 4 terminaron en el hospital. 2 nunca volvieron a montar. El resto simplemente se rindió. Rodrigo se acercó a la plataforma, sosteniendo un sobre de papel manila. Don Miguel lo tomó y lo levantó sobre su cabeza. Por eso, hoy ofrezco 30,000 pesos a cualquier persona, hombre o mujer, que logre montar a Trueno Negro y permanecer sobre él durante 1 minuto completo. Solo 60 segundos. El murmullo se convirtió en un rugido de conversaciones. 30,000 pesos era una fortuna para la mayoría de los presentes. Equivalía a 2 años de salario para un trabajador promedio de la hacienda. «Está loco, don Miguel», gritó alguien desde las gradas. «Ese animal va a matar a alguien». «Nadie está obligado a intentarlo», respondió el hacendado con frialdad. «Pero el dinero está ahí para quien tenga el valor». 3 hombres se levantaron inmediatamente. El primero era Carlos Ruiz, un jinete profesional de 32 años que había ganado varios rodeos estatales. El segundo, Santiago Morales, un domador retirado de 50 años que había trabajado en ranchos desde Chihuahua hasta Veracruz. El tercero, un joven arrogante de 25 años llamado Fernando Guzmán, conocido por su temeridad y su habilidad con los caballos bravos. «Yo voy primero», declaró Fernando, saltando al corral antes de que nadie pudiera protestar. Rodrigo le entregó las riendas y un par de guantes de cuero. «Ten cuidado, muchacho, no es como los caballos con los que has trabajado antes». Fernando sonrió con soberbia. «He domado potros salvajes desde que tenía 14 años, viejo. Este será otro más para mi colección». Se acercó a Trueno Negro con pasos decididos. El caballo inmediatamente retrocedió, sus orejas echadas hacia atrás, un gruñido grave saliendo de su garganta. Fernando intentó agarrar las riendas, pero el caballo se sacudió violentamente, casi golpeándolo con su cabeza. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Fernando, pero su voz ya no sonaba tan confiada. En la segunda intentona, logró sujetar las riendas y, con un movimiento ágil, saltó sobre el lomo del caballo. Durante 2 segundos pareció que lo lograría, pero entonces Trueno Negro hizo algo que ningún caballo debería poder hacer. Se lanzó hacia adelante con una violencia explosiva, giró su cuerpo en el aire y cuando sus patas traseras tocaron el suelo, pateó hacia atrás con una fuerza brutal. Fernando salió volando por los aires, aterrizando con un golpe seco contra la cerca del corral. Un grito colectivo se elevó de la multitud. 2 trabajadores corrieron hacia él, mientras Trueno Negro relinchaba triunfante, pateando la tierra con furia renovada. «Está consciente», gritó uno de los trabajadores, «pero tiene el brazo roto». Don Miguel apretó la mandíbula. Ya habían comenzado los intentos, y el primero había terminado exactamente como los anteriores. Mientras los paramédicos del pueblo atendían a Fernando, el hacendado se preguntaba si su orgullo había ido demasiado lejos esta vez. Lo que ninguno sabía era que entre las sombras del establo cercano, un par de pequeños ojos observaban toda la escena con una mezcla de tristeza y determinación. Mateo Reyes,
de apenas 5 años, apretaba contra su pecho una manzana que había guardado desde el desayuno, y en su mente infantil un plan comenzaba a formarse. Santiago Morales, el domador retirado, fue el siguiente en intentarlo. A sus 50 años había visto y domado caballos que otros consideraban imposibles, pero cuando miró a los ojos de Trueno Negro, algo en su interior le advirtió que este animal era diferente. Había una inteligencia inquietante en esa mirada, una comprensión casi humana de lo que estaba por suceder. «No es un caballo común y corriente, don Miguel», dijo Santiago mientras se ajustaba los guantes de cuero, sus manos temblando ligeramente. «En todos mis años solo he visto esta mirada una vez antes. Era un semental en Durango, hace 20 años. Mató a su dueño antes de que pudiéramos hacer algo. ¿Está diciendo que se rinde antes de intentarlo?». La voz de don Miguel sonaba cortante, ofendida. «Estoy diciendo que tenga cuidado, patrón. Algunos animales no nacieron para servir al hombre, nacieron para recordarnos que la naturaleza todavía tiene sus propias reglas». A pesar de sus palabras, Santiago entró al corral. La multitud contenía el aliento. A diferencia de Fernando, Santiago se movía con cautela, hablando en voz baja al caballo, acercándose en ángulos que no lo amenazaran directamente. Era evidente que sabía lo que hacía. Trueno Negro observaba cada movimiento, sus músculos tensos como cuerdas de acero. Cuando Santiago extendió la mano lentamente, el caballo no retrocedió inmediatamente. Hubo un momento, apenas un segundo, donde pareció considerar la oferta de paz. «Así, muchacho», susurró Santiago, su voz apenas audible. «No quiero lastimarte, solo necesito que confíes». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Trueno Negro giró con una velocidad sorprendente, sus dientes buscando el brazo extendido de Santiago. El domador retiró su mano justo a tiempo, pero el caballo no se detuvo. Se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con una furia que hizo eco en todo el rancho, y cuando bajó, sus cascos pasaron a centímetros de la cabeza de Santiago. El hombre rodó hacia un lado con una agilidad sorprendente para su edad, pero sabía cuando una batalla estaba perdida. Salió del corral con dignidad, sacudiendo la cabeza. «Lo siento, don Miguel, ese dinero tendrá que seguir en su bolsillo. Ese animal prefiere morir antes que ser domado». La frustración en el rostro de don Miguel era palpable. Sus manos apretaban con fuerza la baranda de la plataforma, sus nudillos blancos por la presión. Había invertido no solo dinero, sino su reputación en este caballo. En el pueblo ya circulaban rumores de que el gran don Miguel Sandoval finalmente había encontrado un adversario que no podía conquistar. «¡Alguien más!», gritó, su voz quebrándose ligeramente. «¡30,000 pesos! El dinero está aquí». Carlos Ruiz, el jinete profesional, intercambió miradas con varios de los trabajadores. Se podía ver el debate interno en su rostro. El dinero era tentador, más de lo que ganaría en 3 años de competencias. Pero el riesgo... «Lo intentaré», dijo finalmente, bajando al corral entre los murmullos preocupados de la multitud. Mientras Carlos se preparaba, Mateo Reyes observaba desde su escondite tras el establo. El niño había estado viniendo a la hacienda cada día desde que su padre, Héctor Reyes, había muerto en un accidente en uno de los corrales hacía 3 meses. Héctor había sido uno de los mejores trabajadores de don Miguel, un hombre respetado por todos, pero su muerte había dejado a Mateo y a su tía Dolores en una situación económica precaria. Mateo no entendía completamente lo que significaba la muerte. A sus 5 años, solo sabía que su papá se había ido con los angelitos, como le había explicado la tía Dolores entre lágrimas. Pero lo que sí entendía era que el mundo se había vuelto más oscuro, más frío, más solitario. Durante las últimas 10 semanas, Mateo había desarrollado una rutina.
Se escapaba de casa temprano en la mañana, antes de que su tía despertara, y caminaba los 2 kilómetros hasta la hacienda Santa Rosa. No iba a jugar con los otros niños del pueblo, ni a molestar a los trabajadores. Iba directamente al corral donde mantenían a Trueno Negro. La primera vez que vio al caballo, algo en su interior se conectó. Quizás era el reconocimiento de otro ser solitario, otra criatura que el mundo había lastimado y aislado. Mateo no le tenía miedo a Trueno Negro. Veía más allá de la violencia superficial, más allá de los relinchos furiosos y los cascos amenazantes. Veía dolor. Había comenzado trayéndole manzanas, las pocas que podía esconder de la cocina de su tía. Al principio, simplemente las dejaba junto a la cerca y se alejaba. El caballo las ignoraba durante horas, pero eventualmente, cuando creía que nadie miraba, se acercaba y las comía. Con el tiempo, Mateo empezó a quedarse más cerca. Se sentaba junto a la cerca, hablándole al caballo en voz baja, contándole sobre su papá, sobre cómo extrañaba sus brazos fuertes que lo levantaban en el aire, sobre cómo su tía lloraba por las noches cuando creía que él dormía. Y gradualmente, milagrosamente, Trueno Negro había empezado a escuchar. Ahora, observando a Carlos Ruiz prepararse para su intento, Mateo apretaba la manzana contra su pecho. Sabía que Carlos era un buen hombre. Había sido amigo de su padre, pero también sabía lo que iba a pasar. Carlos entró al corral con la confianza de alguien que había montado en rodeos desde los 16 años. Su técnica era impecable, su aproximación profesional. Logró acercarse más que los otros. Incluso logró poner una mano sobre el lomo de Trueno Negro por un breve instante. Pero cuando intentó montar, el caballo reaccionó con una violencia calculada. No fue el estallido impulsivo que había usado con Fernando, ni la advertencia medida que le había dado a Santiago. Esto fue algo más oscuro, más deliberado. Trueno Negro giró su cuerpo con una precisión aterradora, atrapando a Carlos entre su flanco y la cerca del corral. El jinete gritó de dolor cuando el peso del animal presionó contra sus costillas. Solo la intervención rápida de Rodrigo y otros 2 trabajadores que saltaron al corral logró liberar a Carlos antes de que el daño fuera peor. ¡Suficiente!, gritó el padre Ignacio desde las gradas, levantándose con indignación. Don Miguel, esto es una locura. Ese animal va a matar a alguien si continuamos con este circo. Pero el hacendado no respondió. Simplemente miraba al caballo con una mezcla de fascinación y furia que helaba la sangre. En su mente, cada fracaso era un golpe personal a su legado, a todo lo que su familia había construido durante generaciones. El desafío sigue abierto, dijo finalmente, su voz sonando hueca. Mañana regresaremos. Traigan a más jinetes, a más domadores. Alguien tiene que poder... Yo puedo. La voz era tan pequeña, tan inesperada, que al principio nadie estuvo seguro de haberla escuchado. Pero entonces se hizo el silencio, y la voz se repitió, más clara esta vez. «Yo puedo montarlo». Todos los ojos se volvieron hacia la fuente del sonido. Allí, saliendo de las sombras del establo, con sus pantalones gastados y su camisa demasiado grande, estaba Mateo Reyes. En su mano pequeña sostenía una manzana, y en sus ojos brillaba algo que los adultos habían olvidado hacía mucho tiempo: fe. Gabriela Torres fue la primera en reaccionar, levantándose de su asiento con horror. «Mateo, ¿qué haces aquí? Aléjate de ese corral». Pero el niño no se movió. Simplemente miró a don Miguel con una seriedad impropia de sus 5 años y repitió sus palabras una tercera vez. «Yo puedo montarlo, déjeme intentarlo». Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Algunos rieron nerviosamente, otros sacudieron sus cabezas con lástima. El pobre niño, traumatizado por la muerte de su padre, claramente no entendía lo que estaba diciendo.
pero don Miguel no reía. Observaba al pequeño Mateo con una expresión indescifrable y en el corral, Trueno Negro había dejado de patear la tierra. El caballo miraba al niño con sus ojos oscuros y por primera vez en 3 años, algo en su postura había cambiado. La tormenta estaba por desatarse, pero nadie podía predecir en qué dirección soplaría el viento. El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los mezquites. Todas las miradas oscilaban entre el pequeño niño de 5 años y el imponente hacendado que lo observaba desde su plataforma elevada. La escena tenía algo de surrealista, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar este momento imposible. «Niño», dijo finalmente don Miguel, su voz más suave de lo que había sonado en toda la tarde. «¿Sabes quién soy?» «Sí, señor», respondió Mateo, su voz pequeña pero firme. «Usted es don Miguel Sandoval. Mi papá trabajaba para usted. Decía que era un hombre justo». Un músculo se tensó en la mandíbula del hacendado. Recordaba a Héctor Reyes, por supuesto. Había sido uno de sus mejores trabajadores, leal, confiable, un hombre que conocía el ganado como si pudiera leer sus pensamientos. Su muerte había sido un golpe para la hacienda, pero don Miguel había estado tan consumido por su obsesión con Trueno Negro que apenas había prestado atención a la familia que Héctor dejó atrás. «Tu padre era un buen hombre», admitió don Miguel, y por un momento algo de su dureza pareció derretirse. «Pero esto no es un juego, muchacho. Ese caballo es peligroso. 3 hombres adultos, hombres fuertes y experimentados, acaban de ser lastimados. ¿Entiendes lo que eso significa?» «Entiendo que están tratando de domarlo de la manera equivocada», respondió Mateo, y hubo algo en su tono, una sabiduría antigua en palabras infantiles, que hizo que varios espectadores intercambiaran miradas incómodas. Gabriela Torres bajó rápidamente de las gradas, su rebozo ondeando detrás de ella mientras corría hacia Mateo. «Mi niño, ven aquí ahora mismo. Tu tía Dolores está preocupadísima. Has estado desapareciendo todas las mañanas y he estado viniendo aquí», interrumpió Mateo, mirando directamente a Gabriela con sus grandes ojos marrones. «Todos los días, a visitar a Trueno». «¿Qué?», Gabriela palideció. «¿Has estado cerca de ese animal? ¿Solo? ¿Un niño de 5 años?» «No estaba solo», respondió Mateo simplemente. «Estaba con él». Rodrigo, el capataz, dio un paso adelante, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y horror. «Niño, eso es imposible. Nadie puede acercarse a ese caballo sin que ataque. Lo hemos intentado docenas de veces». «Porque ustedes van con miedo», explicó Mateo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Y con cuerdas, y con la intención de lastimarlo. Trueno puede sentirlo. Los caballos sienten todo». Don Miguel bajó lentamente de su plataforma, acercándose al niño con pasos medidos. Cuando estuvo frente a Mateo, se arrodilló para quedar a su altura, algo que sorprendió a todos los presentes. El orgulloso hacendado, arrodillándose ante un niño descalzo de 5 años. «Mateo», dijo, usando su nombre por primera vez, «quiero que me digas la verdad. ¿Realmente has estado acercándote a Trueno Negro?» El niño asintió, sin un rastro de mentira en su mirada transparente. «Todos los días, desde hace 2 meses, le traigo manzanas, le hablo, le cuento sobre mi papá, sobre cómo lo extraño, y él escucha». «Los caballos no escuchan, muchacho», intervino Santiago Morales, quien había estado observando la escena con fascinación creciente. «No como la gente». «Sí escuchan», insistió Mateo, girándose para mirar al domador retirado. «Escuchan mejor que la gente, porque no tienen palabras que los confundan. Solo tienen corazones, y el corazón de Trueno está triste como el mío». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos susurraban que el niño había perdido el juicio por el dolor de perder a su padre. Otros, sin embargo,
Miraban hacia el corral donde Trueno Negro había dejado de mostrar signos de agitación y simplemente observaba al niño con una quietud antinatural. El padre Ignacio se acercó, colocando una mano sobre el hombro de don Miguel. Miguel, no puedes estar considerando esto seriamente. Es un niño. Si algo le pasara, completó don Miguel, su voz tensa, su sangre estaría en mis manos, lo sé. Se levantó, mirando hacia el corral, luego de vuelta a Mateo. Pero hay algo en lo que dice el niño, algo que... ¡Es una locura!, gritó una mujer desde las gradas. Era Dolores Reyes, la tía de Mateo, quien finalmente había llegado al rancho después de buscar a su sobrino por todo el pueblo. «Mateo Reyes, ven aquí ahora mismo». Su voz se quebró con lágrimas de pánico y alivio al ver al niño a salvo. Mateo miró a su tía y por primera vez desde que había aparecido, su expresión infantil mostró algo de culpa. «Lo siento, tía Dolores, sé que te preocupas, pero necesito hacer esto». «¿Necesitas?». Dolores llegó corriendo, tomando al niño por los hombros. Era una mujer delgada, de 40 años, cuyo rostro mostraba las marcas del trabajo duro y la preocupación constante. «No necesitas hacer nada excepto venir a casa y dejar de meterte en peligro. Papá decía que cuando algo está roto, hay que arreglarlo», respondió Mateo, con esa lógica simple que solo los niños poseen. «Trueno está roto, como yo, y creo que puedo ayudarlo». Don Miguel observaba este intercambio con una expresión compleja. En el rostro del niño veía algo que no había visto en ninguno de los hombres que habían intentado montar al caballo. No había ego, no había ambición por el dinero, no había deseo de probar nada a nadie. Solo había una inocente certeza, una fe pura en algo que no podía explicarse con lógica. «Dolores», dijo finalmente don Miguel, su voz grave, «sé que no tengo derecho a pedirte esto. Tu hermano trabajó para mí durante 15 años y cuando murió yo no hice lo suficiente por ti y el niño. Esa es una deuda que cargo». Dolores lo miró con ojos brillantes de lágrimas. «No quiero su dinero, don Miguel. Solo quiero que mi sobrino esté a salvo. Es todo lo que me queda de Héctor. Lo entiendo». Don Miguel se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho en un gesto de respeto. «Pero hay algo aquí que no puedo explicar. He pasado 3 años intentando domar a ese caballo, he traído a los mejores jinetes del norte, he gastado una fortuna y he fallado una y otra vez. Y ahora este niño, tu sobrino, me dice que ha estado visitando al animal durante meses sin que yo lo supiera. Si eso es verdad...». «Es verdad», interrumpió Mateo. «Puedo demostrarlo». Antes de que alguien pudiera detenerlo, el niño se soltó del agarre de su tía y caminó hacia la cerca del corral. El movimiento fue tan rápido que Dolores apenas tuvo tiempo de gritar: «Mateo, no». Pero el niño ya estaba junto a la cerca, sosteniendo la manzana que había traído. Y entonces, ante los ojos incrédulos de más de 50 personas, hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a tararear una canción. Era una melodía simple, una canción de cuna que probablemente su padre le había cantado cuando era más pequeño. Su voz infantil, suave y dulce, flotó sobre el silencio del rancho como un hechizo. Y Trueno Negro, el caballo que había aterrorizado a jinetes experimentados, el animal que había jurado no servir a ningún hombre, comenzó a caminar lentamente hacia la cerca. Cada paso del caballo resonaba como un latido en la quietud absoluta. Nadie se atrevía a respirar. Rodrigo tenía la mano en la cerca, listo para saltar y rescatar al niño en cualquier momento. Don Miguel había palidecido, consciente de que si algo salía mal, él sería responsable. Pero nada salió mal. Trueno Negro llegó hasta la cerca y bajó su enorme cabeza, acercando su hocico a la pequeña mano de Mateo. El niño extendió la manzana, sin un rastro de miedo en su rostro, y el caballo la tomó gentilmente,
masticándola mientras el niño acariciaba su nariz con la otra mano. «Hola, amigo», susurró Mateo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Ves? Te dije que todo estaría bien. Esta gente no entiende todavía, pero lo harán. Solo tenemos que mostrarles». El caballo relinchó suavemente, un sonido completamente diferente a los gritos de guerra que había estado emitiendo toda la tarde. Era casi como un suspiro de alivio. Gabriela Torres se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. El padre Ignacio murmuró una oración. Dolores sollozaba abiertamente, atrapada entre el horror de lo que podría haber pasado y el asombro de lo que estaba presenciando. Y don Miguel Sandoval, el orgulloso hacendado que había construido su vida sobre la fuerza y la determinación, sintió algo que no había sentido en años: humildad absoluta frente a un misterio que no podía comprender ni controlar. Un niño de 5 años había logrado en segundos lo que él no había logrado en 3 años. Y al observar esa escena imposible, don Miguel finalmente entendió que algunos problemas no se resuelven con fuerza o dinero. Se resuelven con amor. La multitud permaneció congelada en el tiempo, como estatuas de sal que hubieran presenciado un milagro o una blasfemia sin estar seguros de cuál. El sonido del viento entre los mezquites parecía amplificado. Cada susurro de las hojas, una conversación susurrante sobre lo imposible que acababan de ver. Fue Santiago Morales quien finalmente rompió el silencio. El domador retirado dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados estudiando la escena con la intensidad de alguien que había dedicado su vida a entender a los caballos. «En 50 años», dijo lentamente, su voz temblando ligeramente. «En 50 años trabajando con caballos desde Sonora hasta Yucatán, nunca he visto algo así». Don Miguel no podía apartar la mirada de Mateo y Trueno Negro. El niño ahora sostenía el rostro del caballo entre sus pequeñas manos, hablándole en susurros que nadie más podía escuchar. El animal, esa bestia que había sido la pesadilla de todos los trabajadores de la hacienda, permanecía inmóvil, casi dócil bajo el toque infantil. «Esto no tiene sentido», murmuró Rodrigo, el capataz, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello gris. «Ese caballo casi mata a Fernando hace menos de una hora. Y ahora está actuando como un potro manso con su madre», completó Carlos Ruiz, quien observaba la escena desde donde los paramédicos terminaban de vendarle las costillas. El dolor era evidente en su rostro, pero la fascinación era mayor. Es como si fuera un animal completamente diferente. Dolores Reyes se acercó cautelosamente a la cerca, sus manos temblando. «Mateo, mi amor, por favor, aléjate del caballo, ven con tu tía». Pero Mateo no se movió. En su lugar, giró para mirar a su tía con esos ojos grandes y serios que parecían contener más años de los que su cuerpo pequeño podía portar. «No puedo, tía Dolores, todavía no. Trueno necesita saber que no todos los humanos quieren lastimarlo, que algunos de nosotros entendemos». «¿Entender qué, hijo?», preguntó el padre Ignacio, acercándose con pasos medidos. Su voz era gentil, del modo en que uno le hablaría a un niño que ha tenido una visión o un sueño perturbador. «¿Qué es lo que crees entender sobre este animal?». Mateo miró al sacerdote, luego al caballo y finalmente de vuelta a toda la multitud que lo observaba como si fuera una aparición. «Trueno no es malo», dijo simplemente. «Está asustado, como yo estaba asustado cuando papá se fue. Cuando algo te duele tanto que sientes que tu corazón se va a romper, te enojas, te pones bravo, atacas a cualquiera que se acerque porque tienes miedo de que te lastimen más». Las palabras del niño cayeron sobre la multitud como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de comprensión que se expandían en círculos cada vez más amplios. Gabriela Torres
Se llevó una mano al corazón, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Dios santo», susurró, «el niño tiene razón». Don Miguel finalmente encontró su voz, aunque sonaba más ronca de lo habitual. «Mateo, ven aquí, necesito hablar contigo». El niño le dio una última caricia a Trueno Negro, quien relinchó suavemente, casi con tristeza, antes de ver a Mateo alejarse hacia donde estaba el hacendado. Don Miguel se arrodilló nuevamente para quedar a la altura del niño, y cuando habló, su voz era diferente. Ya no era la voz del orgulloso hacendado, sino la de un hombre que acababa de confrontar su propia ignorancia. «Dijiste que has estado viniendo aquí todos los días, durante 2 meses. ¿Por qué? ¿Por qué Trueno Negro específicamente?» Mateo consideró la pregunta con la seriedad de un filósofo contemplando el significado de la vida. «El día después de que papá murió, vine aquí. No sabía a dónde más ir. La casa se sentía muy vacía, muy silenciosa, y escuché a Trueno relinchando desde su corral. Sonaba como yo me sentía por dentro, así que vine a verlo». «¿Y no tuviste miedo?», preguntó Santiago acercándose para escuchar mejor. «No», respondió Mateo sacudiendo su cabeza. «Papá siempre decía que los animales pueden sentir cuando tienes miedo y cuando tienes amor. Decía que los caballos son espejos del alma. Si te acercas con ira, te muestran ira. Si te acercas con miedo, te muestran miedo. Pero si te acercas con amor, te muestran amor», completó don Miguel, su voz apenas un susurro. Una lágrima inesperada rodó por su mejilla curtida por el sol y el tiempo. «Tu padre era más sabio de lo que yo sabía». Dolores se acercó, colocando ambas manos sobre los hombros de su sobrino. «Mateo, cariño, lo que has hecho es... no tengo palabras. Pero eso no significa que debas intentar montar a ese caballo. Mostrar que puedes tocarlo es suficiente». «Pero no es suficiente para Trueno», respondió Mateo con esa lógica infantil que cortaba directo al corazón de la verdad. «Él necesita saber que puede confiar en la gente otra vez. Necesita saber que no todos quieren controlarlo o lastimarlo. Y yo necesito...» Su voz se quebró por primera vez, mostrando por fin su edad real. «Yo necesito hacer algo bueno, algo que haría que papá estuviera orgulloso». El silencio que siguió fue pesado con emoción. Rodrigo se quitó el sombrero nuevamente, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. Varios de los trabajadores de la hacienda, hombres rudos acostumbrados a la dureza de la vida del campo, apartaban la mirada para ocultar sus propias lágrimas. Don Miguel se levantó lentamente mirando hacia el corral donde Trueno Negro observaba a Mateo con una intensidad que casi parecía humana. El hacendado se volvió hacia Dolores y cuando habló, su voz portaba el peso de una decisión que sabía podría cambiar vidas para siempre. «Señora Reyes, voy a ser completamente honesto con usted. Lo que su sobrino ha logrado hoy es algo que desafía todo lo que sé sobre caballos, sobre animales, sobre la naturaleza misma. Si me hubieran contado esta historia, no la habría creído, pero la he visto con mis propios ojos». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «No puedo, en buena conciencia, poner a un niño de 5 años en ese corral con un caballo que ha lastimado a hombres adultos. Pero tampoco puedo negar lo que todos hemos presenciado aquí». «¿Qué está sugiriendo?», preguntó Dolores, su voz tensa con sospecha y miedo. «Sugiero una prueba», respondió don Miguel. «No de fuerza, sino de confianza. Mateo no tiene que montar a Trueno Negro. Simplemente tiene que entrar al corral, sin cuerdas, sin sillas, sin nada. Si el caballo le permite acercarse, si muestra la misma docilidad que acabamos de ver, entonces reconoceré que me equivoqué sobre todo». «¿Y el dinero?», preguntó alguien de la multitud. «Los 30,000 pesos». Don Miguel se giró hacia su audiencia, su expresión solemne.
Si este niño puede entrar a ese corral y tocar a Trueno Negro sin que el animal muestre agresión, los 30,000 pesos serán para él y su tía. No porque lo haya montado, sino porque habrá demostrado algo mucho más valioso que la fuerza bruta. ¿Qué cosa?, preguntó el padre Ignacio. Que el poder del amor es más fuerte que el poder del miedo, respondió don Miguel, y que un viejo orgulloso como yo todavía tiene mucho que aprender de un niño de 5 años. Mateo miró a su tía, luego a don Miguel y finalmente hacia el corral donde Trueno Negro esperaba. En el rostro del niño había una determinación que iba más allá de su edad, mezclada con algo más: esperanza. «Puedo hacerlo», dijo simplemente. «Trueno es mi amigo, y los amigos confían el uno en el otro». Mientras la multitud se preparaba para presenciar algo que sabían recordarían por el resto de sus vidas, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Era como si hasta el mismo cielo se detuviera para observar este momento imposible. Y en el corral, Trueno Negro relinchó una vez más, un sonido que ya no era de furia o desafío, sino de algo que ninguno de los presentes podía nombrar con certeza, pero que todos sentían en sus corazones. Era el sonido de un alma reconociendo a otra. Rodrigo abrió la puerta del corral con manos temblorosas, el metal oxidado chirriando en protesta, como si también dudara de lo que estaba por ocurrir. El capataz miró a don Miguel una última vez, buscando quizás una señal de que esto era una locura, que debían detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el hacendado simplemente asintió, su rostro una máscara de tensión contenida. «Si algo sale mal», murmuró Rodrigo tan bajo que solo don Miguel pudo escucharlo. «Si ese animal lastima a este niño, ningún dinero en el mundo podrá borrar esa mancha de nuestras conciencias». «Lo sé», respondió don Miguel, su voz cargada con el peso de esa verdad. «Por eso necesitamos ver esto hasta el final, porque si ese niño tiene razón, si realmente existe una conexión que no podemos explicar, entonces hemos estado equivocados sobre todo». Mateo se soltó de la mano de su tía Dolores, quien sollozaba silenciosamente, su rostro enterrado en su rebozo. Gabriela Torres estaba a su lado, sosteniendo a la mujer, murmurando palabras de consuelo que sonaban huecas incluso para ella misma. «Voy a estar bien, tía», dijo Mateo, girándose para darle un abrazo rápido. «Papá me está cuidando desde el cielo. Sé que sí». El niño caminó hacia la entrada del corral con pasos pequeños pero seguros. No había vacilación en su andar, no había miedo en sus ojos. Era como si estuviera simplemente yendo a visitar a un viejo amigo, no entrando a un espacio donde 3 hombres adultos habían sido lesionados menos de 2 horas antes. Cuando Mateo cruzó el umbral, la multitud contuvo el aliento colectivamente. Trueno Negro, que había estado parado en el centro del corral, levantó su enorme cabeza. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando cada sonido que el niño hacía. «Hola, Trueno», dijo Mateo, su voz clara y sin temor. «Hay mucha gente aquí hoy. Sé que no te gusta cuando hay mucha gente, te pone nervioso. Pero necesito que confíes en mí, ¿está bien? Como siempre has confiado en mí». El caballo no se movió. Sus ojos oscuros estaban fijos en el niño, estudiándolo con una intensidad que hizo que varios espectadores se movieran inquietos en sus asientos. Santiago Morales, parado junto a la cerca, observaba con los ojos de un hombre que había dedicado su vida entera a entender estos animales. «Está leyendo al niño», murmuró, más para sí mismo que para nadie en particular. «Está evaluando cada movimiento, cada tono de voz, cada latido del corazón», completó Carlos Ruiz, quien se había acercado a pesar del dolor en sus costillas. «Los caballos pueden sentir el miedo en el pulso de una persona. Pueden olerlo en el sudor. Este niño no tiene ni una gota de miedo», terminó Santiago,
sacudiendo su cabeza con asombro. Mateo dio otro paso adelante y luego otro. Cada movimiento era medido, tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No caminaba directo hacia el caballo, sino en un arco suave, acercándose de lado, permitiendo que Trueno lo viera claramente en todo momento. ¿Recuerdas la canción que te canto?, preguntó Mateo y comenzó a tararear nuevamente esa melodía simple, esa canción de cuna que su padre le había cantado durante noches oscuras cuando el miedo a los monstruos bajo la cama parecía demasiado real. El efecto en Trueno Negro fue inmediato. Las orejas del caballo se relajaron. Su postura, que había sido tensa y alerta, se suavizó ligeramente. Y entonces, para el asombro absoluto de todos, el caballo comenzó a caminar hacia Mateo. «Dios mío», susurró el padre Ignacio, haciendo la señal de la cruz. «Es un milagro, un verdadero milagro». Pero Mateo no lo veía como un milagro. Para él, era simplemente lo que había estado sucediendo durante los últimos 2 meses, cada mañana cuando escapaba de casa para visitar a su amigo. Era la confirmación de algo que él ya sabía en lo más profundo de su ser, que Trueno Negro no era un monstruo, sino un ser herido que solo necesitaba ser entendido. Los dos se encontraron en el centro del corral. El caballo, tan grande que el niño apenas le llegaba al hombro, bajó su cabeza hasta quedar al nivel de Mateo. El niño extendió su pequeña mano y acarició el hocico aterciopelado de Trueno, sus dedos trazando líneas suaves sobre la piel oscura. «Eso es, amigo», murmuró Mateo. «Yo sé que duele, sé que te han lastimado, pero no toda la gente es mala. Algunos de nosotros solo queremos ayudar». Don Miguel observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. En su mente, flashbacks de los últimos 3 años pasaban como una película. La frustración, la ira, la obsesión con domar a este caballo que había visto como un desafío a su autoridad, a su legado. Ahora, viendo a un niño de 5 años logrando lo que él nunca pudo, don Miguel finalmente entendía. No era sobre domar, nunca había sido sobre domar. Era sobre conectar, sobre entender, sobre respetar. Mateo comenzó a caminar lentamente alrededor del caballo, sus manos nunca dejando de tocar a Trueno, manteniendo ese contacto constante que decía: «Estoy aquí, estoy contigo, no te voy a lastimar». El caballo se movía con él, girando su cuerpo para mantener al niño en su campo de visión, pero no había agresión en sus movimientos, solo curiosidad y algo más profundo, confianza. «No puedo creerlo», dijo Rodrigo, su voz quebrada por la emoción. «En todos mis años, nunca». «Es porque el niño no quiere nada del caballo», observó Gabriela Torres, quien había estado observando con una comprensión que venía de años de trabajar con niños. Los hombres que entraron antes, todos querían algo. Querían el dinero, querían probar su masculinidad, querían vencer al caballo. Pero Mateo, él solo quiere estar con su amigo. Dolores Reyes se había acercado a la cerca, su rostro pálido, pero sus ojos ahora secos. Observaba a su sobrino con una mezcla de orgullo y terror que solo un padre podía entender. «Es tan parecido a Héctor», susurró. «Mi hermano siempre tuvo ese don con los animales. Decía que era porque los respetaba, que nunca intentaba controlarlos, sino entenderlos. Y su hijo heredó ese don», añadió el padre Ignacio, colocando una mano consoladora sobre el hombro de Dolores, junto con su corazón puro. En el corral, Mateo había completado su círculo alrededor de Trueno. Ahora estaba parado frente al caballo nuevamente, mirando hacia arriba a esos ojos oscuros que habían aterrorizado a tantos hombres. «¿Puedo?», preguntó Mateo en voz alta, aunque todos sabían que la pregunta no era para la audiencia, sino para el caballo. «¿Puedo subir?». La multitud pareció dejar de respirar colectivamente.
Esta era la verdadera prueba. Tocar al caballo era una cosa, pero montarlo... Trueno Negro bajó su cabeza aún más, doblando ligeramente sus patas delanteras en lo que parecía ser una reverencia. Era un movimiento que ningún caballo salvaje debería saber hacer, un gesto de sumisión que solo los caballos más entrenados realizaban. Pero Trueno Negro lo estaba haciendo voluntariamente. Don Miguel dio un paso hacia adelante, su voz ronca pero clara. «Mateo, no tienes que montarlo. Ya has probado tu punto. Ya has ganado el dinero. Por favor, no arriesgues». Pero el niño ya se había agarrado de la crin de Trueno. Con una agilidad sorprendente para su edad, se impulsó hacia arriba, sus piernas cortas apenas logrando abarcar el ancho del lomo del caballo. Y Trueno Negro, el caballo que había jurado nunca ser montado, que había luchado contra cada jinete que había intentado domarlo, se quedó perfectamente quieto. No hubo patadas, no hubo relinchos de furia, no hubo intentos de tirar al niño, solo hubo quietud. Y en esa quietud, mientras el sol del atardecer bañaba el corral en luz dorada, Mateo se inclinó hacia adelante y susurró algo al oído de Trueno Negro, palabras que nadie más pudo escuchar, un secreto compartido entre un niño herido y un caballo roto, dos almas que se habían encontrado en medio del dolor y habían descubierto que juntos podían sanar. El caballo dio un paso adelante, luego otro, y comenzó a caminar en un círculo suave alrededor del corral, llevando a Mateo sobre su lomo con la gentileza de una madre con su cría. Y en ese momento, todos los presentes supieron que estaban presenciando algo que trascendía la comprensión ordinaria. No era solo sobre un niño y un caballo, era sobre el poder de la empatía, sobre la fuerza del amor puro, sobre la verdad fundamental de que a veces el camino hacia la curación no es a través de la fuerza, sino a través de la compasión. El silencio en la hacienda Santa Rosa era tan profundo que se podía escuchar el crujir de las botas de don Miguel sobre la tierra seca mientras bajaba lentamente de la plataforma. Sus piernas temblaban ligeramente, no por debilidad física, sino por la emoción abrumadora de lo que acababa de presenciar. 3 años de orgullo destrozado en un instante por la simple verdad de un niño. Mateo completó 2 círculos alrededor del corral sobre el lomo de Trueno Negro. El caballo se movía con una gracia que contradecía completamente su reputación de bestia salvaje. Cada paso era medido, cuidadoso, como si el animal fuera consciente del precioso cargo que llevaba. «Está bien, amigo», susurró Mateo, acariciando la crin del caballo. «Creo que ya les mostramos. Ahora déjame bajar». Trueno Negro se detuvo inmediatamente, bajando su cuerpo lo suficiente para que el niño pudiera deslizarse al suelo con facilidad. Una vez que Mateo estuvo de pie, el caballo presionó su hocico contra el pecho del niño, un gesto tan claramente afectuoso que hizo que varias mujeres en la audiencia soltaran sollozos audibles. Rodrigo abrió rápidamente la puerta del corral, y Dolores corrió hacia su sobrino, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que el niño casi no podía respirar. «No vuelvas a asustarme así», lloró ella, besando la cabeza de Mateo una y otra vez. «Nunca, nunca vuelvas a hacer algo así sin preguntarme primero». «Lo siento, tía», murmuró Mateo contra su hombro. «Pero tenía que hacerlo. Tenía que mostrarles que Trueno no es malo». Don Miguel se acercó lentamente, su sombrero sostenido contra su pecho en un gesto de respeto que sorprendió a todos. El orgulloso hacendado, conocido por su dureza y su orgullo, ahora parecía un hombre diferente, transformado por lo que había presenciado. «Señora Reyes», dijo, su voz ronca con emoción. «Mateo, por favor, necesito hablar con ustedes». Dolores levantó la vista, sus ojos aún brillantes con lágrimas, pero había cautela en su expresión. Había escuchado historias sobre don Miguel Sandoval, sobre su temperamento, sobre cómo trataba a sus trabajadores.
Pero el hombre que estaba frente a ella ahora no se parecía en nada a esas historias. Lo que su sobrino acaba de hacer, continuó don Miguel, arrodillándose para quedar al nivel de Mateo, desafía todo lo que creía saber sobre caballos, sobre animales, sobre la vida misma. Sacó un sobre grueso de su chaqueta de charro, el mismo que había estado en la plataforma toda la tarde. Prometí 30,000 pesos a quien lograra montar a Trueno Negro, pero lo que Mateo hizo fue mucho más importante que simplemente montarlo. Él demostró algo que yo había olvidado en mi arrogancia. Don Miguel abrió el sobre y comenzó a contar los billetes. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente. Demostró que la fuerza no siempre es la respuesta, que a veces lo que parece debilidad, la gentileza, la empatía, el amor puro, esas son las verdaderas fortalezas. Extendió el dinero hacia Dolores, pero la mujer retrocedió, sacudiendo su cabeza. No puedo aceptar eso, don Miguel. Mateo no lo hizo por el dinero. Él solo quería ayudar al caballo. Lo sé, respondió el hacendado, su voz quebrada, y esa es precisamente la razón por la que debe aceptarlo, porque su sobrino, este niño pequeño que apenas puede alcanzar la cerca del corral, me enseñó una lección que ningún profesor, ningún libro, ninguna experiencia de vida me había enseñado. Hizo una pausa, mirando hacia el corral, donde Trueno Negro observaba a Mateo con esos ojos oscuros que ya no parecían furiosos, sino tristes, profundamente, inconsolablemente tristes. «Hay algo más», dijo don Miguel, volviéndose hacia Santiago Morales. «Santiago, ven aquí. Necesito que les cuentes lo que nunca tuve el valor de admitir». El domador retirado se acercó lentamente, su rostro mostrando sorpresa. «Don Miguel, no creo que sea el momento». «Es exactamente el momento», interrumpió el hacendado con firmeza. «Estos últimos 3 años he vivido una mentira, y este niño merece saber la verdad». Santiago suspiró, quitándose su sombrero y girándolo nerviosamente entre sus manos. «Cuando don Miguel compró a Trueno Negro hace 3 años, yo estaba allí. Fui yo quien lo recogió en Monterrey». «¿Y?», presionó Gabriela Torres, quien se había acercado con el padre Ignacio. «Y el caballo no estaba solo», continuó Santiago, su voz pesada con remordimiento. «Había una yegua con él, una yegua preciosa, color café claro, que claramente era su compañera. Los dos habían estado juntos desde Potros, según nos dijo el vendedor». Dolores apretó a Mateo contra ella, como si intuyera que lo que venía sería doloroso. «Pero yo solo compré a Trueno», admitió don Miguel, su voz apenas un susurro. «La yegua costaba demasiado, o eso creí yo en ese momento. Pensé que un caballo era un caballo, que no importaba si los separaba». «Trueno enloqueció», dijo Santiago, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «El día que lo trajimos a la hacienda sin ella, relinchó durante horas. No comía, no bebía, solo pateaba las paredes y gritaba. Pensamos que eventualmente se calmaría, que se acostumbraría. Pero nunca lo hizo», completó Mateo en voz baja, con una comprensión que iba más allá de sus 5 años. «Él extrañaba a su amiga, como yo extraño a mi papá». Las palabras del niño cayeron sobre el grupo como un martillo. Don Miguel se derrumbó sobre sus rodillas, su orgullo finalmente quebrado completamente. «Por eso estaba tan furioso», sollozó. «No era porque fuera malo o salvaje, era porque le rompí el corazón, le quité lo único que amaba en este mundo». Mateo se soltó suavemente del abrazo de su tía y caminó hacia don Miguel. Colocó su pequeña mano sobre el hombro del hacendado, un gesto de consuelo que era absurdamente inapropiado por la diferencia de edades y posiciones sociales, pero que en ese momento era exactamente lo correcto. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó el niño. «La yegua todavía está en Monterrey». Santiago negó con la cabeza. «Hace 2 años escuché que fue vendida a un rancho en Jalisco».
un lugar llamado Rancho Vista Hermosa. Entonces tenemos que traerla de vuelta, declaró Mateo con la simple lógica de un niño que aún cree que todos los problemas tienen soluciones. Si traemos a su amiga de vuelta, Trueno será feliz otra vez. Don Miguel levantó la vista, sus ojos rojos por las lágrimas que había derramado. Hijo, no es tan simple. Jalisco está a cientos de kilómetros de aquí, y no tengo idea de si el dueño querría venderla o cuánto costaría o... Don Miguel, interrumpió Rodrigo, acercándose con determinación. Con todo respeto, patrón, después de lo que acabamos de ver, ¿todavía cree que algo es imposible? El capataz miró alrededor, haciendo contacto visual con cada uno de los trabajadores presentes. He trabajado en esta hacienda durante 40 años. Vi a su padre construir este lugar. Lo vi a usted hacerse cargo cuando él murió. Y en todos esos años nunca vi algo como lo que presenciamos hoy. Rodrigo tiene razón, añadió Carlos Ruiz, a pesar del dolor evidente en sus costillas. Si un niño de 5 años puede lograr lo imposible con amor y paciencia, ¿qué nos impide intentar algo que solo parece difícil? Don Miguel se levantó lentamente, mirando los rostros de las personas que lo rodeaban. Rostros que lo habían visto en su peor momento, consumido por el orgullo y la obsesión. Pero ahora, esos mismos rostros le ofrecían algo que no merecía, una segunda oportunidad. Tienen razón, dijo finalmente, su voz recuperando algo de su fuerza anterior, pero con una nueva calidad, una humildad que nunca había estado allí antes. Mañana mismo partiré hacia Jalisco y no regresaré hasta que encuentre a esa yegua y la traiga de vuelta. Se volvió hacia Mateo, colocando ambas manos sobre los hombros del niño. Y tú, Mateo Reyes, serás el primero en saber cuándo regrese. Porque este milagro que presenciamos hoy fue gracias a tu corazón puro. Extendió el sobre con el dinero una vez más hacia Dolores. Por favor, acéptelo. No como pago por lo que Mateo hizo, sino como disculpa por todo el dolor que he causado con mi arrogancia. Esta vez, Dolores tomó el dinero, sus manos temblando al sentir el peso de una suma que cambiaría su vida para siempre. El amanecer pintaba el cielo de naranja y púrpura cuando don Miguel Sandoval subió a su camioneta, una Ford antigua pero confiable que había servido a la hacienda durante 15 años. En el asiento del pasajero, Rodrigo ajustaba su cinturón de seguridad, su rostro mostrando determinación mezclada con preocupación. Son casi 600 kilómetros hasta Jalisco, murmuró el capataz, desplegando un mapa desgastado sobre su regazo. Si salimos ahora, llegaremos al anochecer, con suerte. Entonces no perdamos más tiempo, respondió don Miguel, encendiendo el motor. El ruido familiar del motor llenó el aire de la madrugada, mezclándose con el canto de los gallos que anunciaban el nuevo día. Antes de partir, don Miguel miró por el espejo retrovisor hacia el corral, donde Trueno Negro observaba la escena. El caballo estaba de pie junto a la cerca, su silueta oscura recortada contra el cielo que se iluminaba lentamente. Parecía saber que algo importante estaba por ocurrir. «No te preocupes, amigo», susurró don Miguel, aunque el caballo no podía escucharlo. «Voy a enmendar mi error, te lo prometo». Mientras la camioneta se alejaba por el camino de tierra que conducía fuera de la hacienda, Mateo observaba desde la ventana de la pequeña casa donde vivía con su tía. El niño no había podido dormir en toda la noche, demasiado emocionado por lo que había sucedido el día anterior y por la posibilidad de que Trueno pudiera reunirse con su amiga. «¿Crees que la encuentren, tía Dolores?», preguntó, su pequeña nariz presionada contra el vidrio frío. Dolores, quien estaba preparando café en la cocina, se acercó y abrazó a su sobrino desde atrás.
El sobre con los 30,000 pesos descansaba sobre la mesa, todavía sin abrir, como si contuviera algo demasiado precioso y aterrador para ser real. «Si alguien puede hacerlo, es don Miguel», respondió ella suavemente. Ayer vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: humildad y determinación genuina, no el orgullo terco que lo caracterizaba. «Papá siempre decía que las personas pueden cambiar», murmuró Mateo. «Decía que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto». Las lágrimas amenazaron con brotar nuevamente de los ojos de Dolores. Su hermano Héctor había sido un hombre sabio, gentil, lleno de amor por la vida y por su hijo. Su muerte había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. «Tu padre tenía razón», susurró, besando la cabeza de Mateo. «Y tú heredaste su sabiduría». En la carretera, don Miguel y Rodrigo viajaban en relativo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El paisaje árido del norte de México se extendía a ambos lados, infinito y severo bajo el sol que comenzaba a calentar el día. «¿Recuerdas cuando compraste a Trueno?», preguntó Rodrigo después de 2 horas de viaje. «Estabas tan seguro de que sería el caballo más grande que la hacienda hubiera visto. El orgullo de Santa Rosa lo llamaste». Don Miguel apretó el volante, su mandíbula tensándose con el recuerdo. «Recuerdo mi arrogancia, recuerdo que Santiago me advirtió sobre separarlo de la yegua, pero yo insistí en que sabía más, que un caballo era solo un animal que debía ser domado. Todos cometemos errores, patrón, pero no todos los errores causan 3 años de sufrimiento», respondió don Miguel con amargura. «No todos los errores lastiman a un ser inocente que solo quería estar con quien amaba». Rodrigo observó a su jefe del rabillo del ojo. En 40 años trabajando juntos, nunca había escuchado a don Miguel hablar con tal vulnerabilidad. El hombre que había conocido era fuerte, decidido, inflexible. Este nuevo don Miguel, forjado en la humildad de las últimas 24 horas, era diferente. Era mejor. Pararon brevemente en un pequeño pueblo para cargar gasolina y comer algo. El sol estaba en su cenit, castigando sin piedad. Mientras don Miguel pagaba en el mostrador, escuchó a 2 hombres conversando en una mesa cercana. «Dicen que en San Miguel de los Corrales pasó algo increíble ayer», decía uno, un hombre de mediana edad con sombrero de vaquero. «Un niño de 5 años domó a un caballo que nadie podía montar». «Esos son solo cuentos», respondió el otro escéptico. «Los niños no doman caballos salvajes. Es imposible». Don Miguel se acercó a su mesa, sorprendiendo a ambos hombres. «No es un cuento. Yo estuve ahí. Yo vi al niño». Los hombres lo miraron con una mezcla de respeto y curiosidad. Don Miguel Sandoval era conocido en la región. Su reputación lo precedía. «¿Es verdad entonces?», preguntó el primer hombre, sus ojos brillando con interés. «Es verdad», confirmó don Miguel. «Y me enseñó que lo que llamamos imposible, a menudo es solo algo que no hemos intentado con el corazón correcto». Dejó dinero extra en la mesa para sus bebidas y salió, dejando a los hombres murmurando entre ellos con asombro. El resto del viaje pasó en contemplación. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, finalmente divisaron las señales que indicaban la entrada a Jalisco. Rodrigo consultó las direcciones que había anotado. El rancho Vista Hermosa debería estar a 20 kilómetros al este, dijo, señalando un camino secundario. Según Santiago, el dueño se llama Arturo Méndez. Es conocido por criar caballos de paso fino. Encontraron el rancho justo cuando el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados. Era un lugar impresionante, con establos modernos y corrales bien mantenidos. Claramente, don Arturo Méndez era un hombre de recursos. Un trabajador los detuvo en la entrada. «¿Puedo ayudarlos, señores?» «Necesitamos hablar con don Arturo», respondió don Miguel bajando de la camioneta. «Es sobre un asunto urgente.
un caballo que compró hace 2 años. El trabajador los observó con suspicacia, pero finalmente asintió. Esperen aquí. Veré si don Arturo puede recibirlos. Mientras esperaban, Rodrigo notó un grupo de caballos pastando en un corral cercano. Y allí, entre varios animales magníficos, había una yegua color café claro con una mancha blanca distintiva en el hocico. Don Miguel susurró, agarrando el brazo del hacendado. «Mire, esa yegua, la mancha blanca». Santiago la mencionó cuando describió a la compañera de Trueno. Don Miguel siguió la mirada de Rodrigo y su corazón se aceleró. Era ella. Tenía que serlo. La forma en que se movía, la gracia en su andar, todo coincidía con las descripciones que Santiago le había dado. Un hombre de unos 50 años se acercó, su porte autoritario indicando que era don Arturo Méndez. Era alto, de constitución robusta, con un bigote impresionante y ojos que evaluaban todo con la precisión de un comerciante experimentado. «Don Miguel Sandoval», dijo don Arturo, extendiendo su mano. «Su reputación lo precede. ¿Qué lo trae por estos rumbos?» Don Miguel estrechó su mano firmemente. «Vine por esa yegua», dijo directamente, señalando hacia el corral. «La café claro con la mancha blanca. Necesito comprarla». Don Arturo siguió su mirada y una expresión indescifrable cruzó su rostro. «Ah, se refiere a Luna Dorada. Es una de mis mejores yeguas. ¿Puedo preguntar por qué el interés?» «Es una larga historia», respondió don Miguel, «pero la versión corta es que hace 3 años cometí un error terrible. Separé a esa yegua de su compañero, un semental llamado Trueno Negro, y he pasado los últimos 3 años pagando por ese error». Don Arturo lo estudió en silencio por un momento largo. «Entre», dijo finalmente, señalando hacia su casa. «Esta conversación merece ser tenida con tequila y en comodidad, y quiero escuchar esa historia larga que mencionó». Mientras caminaban hacia la casa, don Miguel sintió una mezcla de esperanza y temor. Había viajado 600 kilómetros, había confrontado su propio orgullo y admitido sus errores. Pero el viaje más importante aún estaba por venir: convencer a don Arturo de que le vendiera la yegua que podría sanar el corazón roto de Trueno Negro. Y mientras el sol se ponía sobre Jalisco, en San Miguel de los Corrales, Mateo visitaba a Trueno una vez más, susurrándole promesas de que pronto, muy pronto, su soledad terminaría. La sala de don Arturo Méndez era espaciosa y elegante, decorada con trofeos ecuestres y fotografías de caballos ganadores. Sobre la chimenea colgaba un retrato de una mujer hermosa, su sonrisa congelada en el tiempo. «Mi esposa, Elena», dijo don Arturo, siguiendo la mirada de don Miguel mientras servía 3 vasos de tequila. «Murió hace 5 años. Cáncer. Los caballos fueron lo único que me mantuvo cuerdo después de perderla». Don Miguel aceptó el vaso, el peso de esas palabras resonando en su pecho. «Lo siento mucho. Perder a alguien que amas, no hay dolor comparable». «No lo hay», coincidió don Arturo, sentándose en un sillón de cuero. «Por eso cuando habla de separar a 2 seres que se aman, entiendo el daño que eso puede causar. Cuénteme su historia, don Miguel. Toda». Don Miguel respiró profundamente y comenzó. Les contó sobre la compra de Trueno Negro 3 años atrás, sobre su arrogancia al pensar que no importaba separar al caballo de Luna Dorada. Les habló de los intentos fallidos de domar a Trueno, de los hombres lastimados, de la frustración creciente. Y luego les contó sobre Mateo. «Un niño de 5 años», repitió don Arturo con incredulidad. «¿Me está diciendo que un niño logró lo que 23 jinetes experimentados no pudieron?» «No solo lo logró», intervino Rodrigo, inclinándose hacia adelante. «Lo hizo con amor, sin cuerdas, sin violencia, sin fuerza, simplemente con paciencia y comprensión». Don Miguel continuó:
su voz quebrándose al recordar el momento en que Mateo montó a Trueno Negro, la conexión imposible entre un niño herido y un caballo roto. Les habló de la promesa que había hecho, de la razón por la que había viajado 600 kilómetros. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Don Arturo miraba su vaso de tequila, haciéndolo girar lentamente entre sus dedos. «Es una historia extraordinaria», dijo finalmente, «y si me la hubiera contado cualquier otra persona, habría pensado que estaba borracho o loco, pero don Miguel Sandoval no es conocido por inventar cuentos. Cada palabra es verdad», aseguró don Miguel, «y por eso estoy aquí, para pedirle, no, para suplicarle que me venda a Luna Dorada. Nombre su precio, lo que sea». Don Arturo se levantó, caminando hacia la ventana que daba a los corrales. La luna comenzaba a levantarse, iluminando los caballos que pastaban pacíficamente. «Luna Dorada es especial», dijo, su espalda hacia ellos. «Cuando la compré hace 2 años noté algo extraño en ella. No comía bien, estaba nerviosa, inquieta. Mi veterinario dijo que estaba perfectamente sana, pero yo sabía que algo andaba mal». Se giró, sus ojos brillando con una emoción que don Miguel no podía descifrar. «Ahora entiendo. Estaba de luto, como yo estuve de luto por Elena, como su Trueno Negro ha estado de luto estos 3 años. Entonces entiende por qué necesito llevarla de vuelta», presionó don Miguel, levantándose también. «No es solo por el caballo, es por enmendar un error, por demostrarle a un niño de 5 años que los adultos también pueden aprender, que también pueden cambiar». Don Arturo regresó a su silla, sirviendo más tequila para los 3. «Hay algo que debes saber sobre Luna Dorada. Hace 6 meses descubrimos que está preñada». Don Miguel sintió que el mundo se detenía. «¿Preñada?» «Del semental campeón de mi rancho», confirmó don Arturo. «El potro nacerá en aproximadamente 3 meses. Ese potro valdrá fácilmente 100,000 pesos, quizás más». El corazón de don Miguel se hundió. No tenía ese tipo de dinero, no después de todos los gastos de los últimos 3 años intentando domar a Trueno. «Don Arturo, déjeme terminar», interrumpió el otro hacendado levantando una mano. «Esa yegua y su potro representan una inversión considerable, pero...» Hizo una pausa, sus ojos fijos en don Miguel. «Hay cosas más valiosas que el dinero». Rodrigo se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. «Mi Elena solía decir que los animales nos enseñan lecciones que los humanos hemos olvidado», continuó don Arturo, su voz suavizándose. «Lealtad, amor incondicional, la capacidad de perdonar. Si lo que me cuenta es verdad, si ese caballo ha estado esperando 3 años por su compañera, entonces él ha demostrado una lealtad que la mayoría de los humanos no poseen». Don Miguel asintió, sin atreverse a esperar demasiado. «Le venderé a Luna Dorada», declaró don Arturo finalmente, «por 50,000 pesos, 30,000 por ella, 20,000 por el potro que lleva, y antes de que diga que no puede pagar», sacó un papel y una pluma, escribiendo rápidamente. «Puede pagarme en cuotas durante los próximos 3 años, sin intereses. Considérelo una inversión en algo más importante que el dinero». «¿Por qué?», preguntó don Miguel, su voz apenas un susurro. «¿Por qué haría esto por un extraño?». «Porque no es por usted», respondió don Arturo simplemente. «Es por ese niño de 5 años que le enseñó sobre el amor. Es por Trueno Negro, que ha esperado 3 años. Y es por mi Elena, que habría querido que hiciera lo correcto». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de don Miguel ahora. Rodrigo también tenía los ojos húmedos. Este hombre, este extraño, estaba ofreciendo más que una transacción comercial. Estaba ofreciendo redención. «Hay una condición más», añadió don Arturo, una sonrisa tocando sus labios. «Cuando ese potro nazca, quiero que el pequeño Mateo venga a conocerlo,
y si el niño lo quiere, será suyo, sin costo. Don Arturo, eso es demasiado generoso, protestó don Miguel. No lo es. El hacendado se levantó, extendiendo su mano. Es simplemente lo correcto. Y usted, don Miguel, ha viajado 600 kilómetros para hacer lo correcto. Eso merece ser recompensado. Los tres hombres sellaron el acuerdo con un apretón de manos, y don Miguel sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No solo había encontrado a Luna Dorada, sino que había encontrado algo más precioso, la confirmación de que todavía existía bondad en el mundo. ¿Cuándo podemos llevarla?, preguntó Rodrigo limpiándose los ojos discretamente. Mañana al amanecer, respondió don Arturo. Les prestaré mi mejor remolque para caballos, y yo mismo los acompañaré parte del camino. Quiero asegurarme de que Luna Dorada llegue sana y salva. Esa noche, don Miguel apenas pudo dormir en la habitación de invitados que don Arturo había preparado. Su mente estaba llena de imágenes de lo que vendría. El reencuentro entre Trueno y Luna, la expresión en el rostro de Mateo, la posibilidad de un nuevo comienzo. Y en San Miguel de los Corrales, Mateo también estaba despierto, mirando las estrellas por su ventana, susurrando una oración que había aprendido de su padre. Que mañana traiga esperanza y que el amor siempre encuentre su camino de regreso a casa. Las estrellas brillaban sobre ambos lugares, conectando dos pueblos, dos historias, dos corazones que latían con la misma esperanza de redención y reunión. El amanecer pintaba el cielo de Jalisco con franjas rosadas y doradas cuando don Miguel y Rodrigo preparaban el remolque que don Arturo había prestado. Era una unidad moderna, espaciosa y cómoda, diseñada específicamente para el transporte de caballos de alto valor. Luna Dorada observaba desde su corral, sus orejas moviéndose nerviosamente mientras captaba la actividad inusual. Don Arturo se acercó con una zanahoria en la mano, hablándole suavemente a la yegua. «Vas a emprender un viaje, muchacha», murmuró, acariciando su cuello. «Un viaje de regreso a alguien que te ha estado esperando. Cuídate y cuida ese potro que llevas». Luna permitió ser guiada hacia el remolque con sorprendente docilidad. Era como si supiera en algún nivel instintivo que algo importante estaba por suceder. «Es raro», comentó don Arturo mientras cerraban la puerta del remolque. «Normalmente se pone nerviosa cuando la transportamos, pero hoy es como si quisiera ir». Don Miguel revisó las correas una última vez, asegurándose de que todo estuviera perfecto. No podía permitirse ningún error, no después de haber llegado tan lejos. «Le debo más de lo que puedo expresar, don Arturo», dijo, extendiendo su mano una última vez. «No solo por la yegua, sino por recordarme que todavía existe la bondad en este mundo. Nos recordamos eso unos a otros», respondió don Arturo, estrechando firmemente su mano. «Y recuerde su promesa, cuando nazca el potro, el pequeño Mateo debe venir a conocerlo». «Será lo primero que haré», prometió don Miguel. La caravana partió al amanecer. La camioneta de don Miguel tirando del remolque, seguida por el vehículo de don Arturo, quien había insistido en acompañarlos las primeras 100 millas para asegurarse de que todo fuera bien. El viaje de regreso parecía más corto que el de ida, aunque las horas se arrastraban con anticipación nerviosa. Don Miguel conducía con cuidado especial, evitando baches, tomando las curvas con gentileza, consciente de la preciosa carga que transportaba. «¿Cree que Trueno la reconocerá?», preguntó Rodrigo después de varias horas de viaje. «Han pasado 3 años. Los caballos tienen mejor memoria que los humanos», respondió don Miguel. «Y el amor verdadero no se olvida con el tiempo». Pararon brevemente para revisar a Luna Dorada y permitirle beber agua. La yegua estaba tranquila, comiendo los trozos de manzana que Rodrigo le ofrecía. Don Miguel notó su vientre hinchado, donde el potro crecía, y sintió una mezcla de asombro y responsabilidad.
3 vidas dependen de que esto salga bien, murmuró. Luna, su potro y Trueno. 4, corrigió don Arturo, quien había bajado de su vehículo para revisar el remolque. No olvide al niño. Mateo también necesita esto, aunque quizás de manera diferente. Necesita ver que los adultos pueden cumplir sus promesas. Cuando finalmente se separaron de don Arturo en el límite entre estados, el hacendado de Jalisco les dio un último consejo. Cuando lleguen, no apresuren el reencuentro. Permitan que los caballos lo manejen a su propio ritmo. Los animales saben mejor que nosotros sobre estas cosas. Las últimas 100 millas parecieron eternas. El sol comenzaba su descenso cuando finalmente vieron las señales que indicaban San Miguel de los Corrales. Don Miguel sintió su corazón acelerarse. Pronto, después de 3 años, Trueno Negro finalmente encontraría algo de paz. En la hacienda Santa Rosa, la noticia del regreso inminente de don Miguel se había esparcido como fuego en pasto seco. Los trabajadores se habían reunido en el corral principal y al menos 30 personas del pueblo habían venido también, atraídas por los rumores del milagro que estaba por ocurrir. Mateo estaba con Trueno Negro, como había estado cada tarde desde el día del desafío. El caballo parecía más inquieto que de costumbre, pateando la tierra, mirando hacia el camino principal, como si supiera que algo importante estaba por suceder. «¿La sientes, verdad?», susurró Mateo, acariciando el cuello de Trueno. «Ella está viniendo». Don Miguel cumplió su promesa. Gabriela Torres estaba con Dolores, ambas mujeres observando al niño con mezcla de ternura y preocupación. El padre Ignacio había venido también, junto con Santiago Morales y Carlos Ruiz, todos los testigos del momento imposible que había ocurrido días atrás. «¡Escucho un motor!», gritó alguien desde la entrada. «¡Ya vienen!». La multitud se movió como una sola entidad hacia la entrada principal, y entonces, emergiendo de la nube de polvo que levantaba al avanzar por el camino de tierra, apareció la camioneta de don Miguel tirando del remolque brillante. Un murmullo de anticipación recorrió a los presentes. Mateo corrió desde el corral, su pequeño corazón latiendo con esperanza. La camioneta se detuvo frente al corral principal. Don Miguel bajó lentamente, su rostro mostrando agotamiento del largo viaje, pero también algo más: satisfacción, redención, esperanza cumplida. «¿La encontraron?», gritó Mateo, incapaz de contenerse. «¿Está ahí?». Don Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro curtido. «Está ahí, muchacho, y está ansiosa por ver a su viejo amigo». Rodrigo y 2 trabajadores comenzaron a abrir cuidadosamente el remolque. El silencio que cayó sobre la multitud era tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre los mezquites. Y entonces, Luna Dorada apareció. Era hermosa, su pelaje café claro brillando bajo el sol del atardecer, la mancha blanca en su hocico distintiva y perfecta. Sus ojos, grandes y expresivos, miraron alrededor con curiosidad mezclada con nerviosismo. Pero entonces, desde el corral cercano, vino un sonido que hizo que todos contuvieran el aliento. Trueno Negro había levantado su cabeza, y el relincho que emergió de su garganta no era de furia o desafío, era de reconocimiento, era de anhelo, era de amor. Luna Dorada se congeló al escuchar ese sonido. Sus orejas se movieron hacia adelante, y entonces ella también relinchó, un sonido que atravesó los corazones de todos los presentes. Eran 3 años de separación condensados en ese intercambio vocal. 3 años de soledad, de tristeza, de espera, y ahora, finalmente, estaba por terminar. Don Miguel miró a Mateo, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Estás listo, muchacho? ¿Listo para presenciar un milagro?». Mateo asintió, incapaz de hablar, su pequeña mano buscando la de su tía Dolores. Y mientras el sol comenzaba a tocar el horizonte, pintando el cielo de oro y carmesí, se prepararon para el momento que todos habían estado esperando.
el reencuentro que cambiaría todo. Rodrigo guió a Luna Dorada lentamente hacia el corral donde Trueno Negro esperaba. Cada paso parecía cargado de significado, de historia, de promesas finalmente cumplidas. La yegua avanzaba con cautela, sus ojos fijos en la figura oscura que se movía inquieta al otro lado de la cerca. Don Miguel abrió la puerta del corral con manos temblorosas. «Que sea como debe ser», susurró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Sin cuerdas, sin control, sin interferencia humana. Mateo se acercó al borde de la cerca, sus pequeñas manos aferrándose a los barrotes de madera. Su tía Dolores estaba detrás de él, una mano sobre su hombro, ambos conteniendo el aliento. Cuando Rodrigo soltó las riendas de Luna Dorada, permitiéndole entrar libremente al corral, el tiempo pareció detenerse. La yegua dio un paso, luego otro. Trueno Negro se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían, como si temiera que un movimiento brusco hiciera desaparecer esta aparición imposible. Y entonces, Luna Dorada relinchó, un sonido suave, interrogante, cargado de esperanza. Fue como si ese sonido rompiera un hechizo. Trueno Negro comenzó a caminar hacia ella lentamente al principio, luego con pasos cada vez más rápidos. Luna Dorada aceleró también, y cuando finalmente se encontraron en el centro del corral, el momento fue tan hermoso que varias personas en la multitud sollozaron abiertamente. Los dos caballos se tocaron, primero con cautela, como si no pudieran creer que el otro era real. Sus hocicos se rozaron, sus cuellos se entrelazaron. Trueno Negro emitió un sonido que nunca antes había hecho, algo entre un relincho y un gemido, como si estuviera liberando 3 años de dolor acumulado. Luna Dorada respondió, su cuerpo temblando, presionándose contra Trueno con una urgencia que hablaba de meses de soledad, de noches preguntándose dónde había ido su compañero, por qué había sido arrancada de su lado. «Están llorando», susurró Mateo, lágrimas rodando por sus propias mejillas. «Los caballos están llorando, como yo lloré cuando papá se fue». Dolores abrazó a su sobrino con fuerza, incapaz de hablar, su corazón lleno de una mezcla de tristeza por su hermano perdido y alegría por este momento de sanación que estaban presenciando. Don Miguel se había arrodillado en la tierra, su orgullo finalmente y completamente quebrado, reemplazado por algo más profundo y verdadero: humildad, gratitud, comprensión. Santiago Morales estaba a su lado, una mano sobre el hombro del hacendado. «En 50 años», murmuró el viejo domador, su voz quebrándose, «nunca vi algo así. Este niño, este caballo, esta yegua, nos han enseñado más sobre el amor que todos los libros y toda la experiencia que podríamos haber acumulado». Los caballos comenzaron a caminar juntos alrededor del corral, sin prisa, simplemente existiendo en la presencia del otro. Trueno Negro, que había sido violento y furioso durante 3 años, ahora era gentil, protector, presionando su cuerpo contra Luna Dorada como si temiera perderla nuevamente. «Ella está preñada», anunció don Miguel, levantándose y dirigiéndose a la multitud. Su voz era más fuerte ahora, cargada con propósito. «En 3 meses nacerá un potro, el fruto de la segunda oportunidad de Luna, concebido en Jalisco, pero que nacerá aquí, en su verdadero hogar». Caminó hacia Mateo, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «Y ese potro, Mateo Reyes, será tuyo, si lo quieres. Será tu responsabilidad criarlo, cuidarlo, enseñarle sobre el amor y la gentileza, como tú le enseñaste a este viejo terco sobre esas mismas cosas». Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. «¿Mío? ¿Un potro será mío?» «Tuyo», confirmó don Miguel. Y además, sacó un papel de su chaqueta. «He hablado con Rodrigo. Necesitamos a alguien que cuide de Trueno y Luna, alguien que los entienda.
Tu tía Dolores, si acepta, tendrá un trabajo aquí en la hacienda, con vivienda incluida en una de las casas del rancho. Y tú, muchacho, serás el encargado oficial de estos 2 caballos. Dolores se llevó una mano a la boca, las lágrimas fluyendo libremente. Don Miguel no puede, es demasiado. No es demasiado, interrumpió el hacendado, su voz firme. Es apenas suficiente. Tu hermano Héctor fue uno de mis mejores trabajadores y yo nunca hice lo correcto por su familia después de su muerte. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Y además, su voz se suavizó. Este niño me enseñó algo que había olvidado, que el amor es más fuerte que el orgullo, que la paciencia es más poderosa que la fuerza, que a veces para sanar solo necesitamos entender el dolor del otro. El padre Ignacio se adelantó, haciendo la señal de la cruz. Hemos presenciado algo sagrado aquí, no solo el reencuentro de 2 animales, sino la redención de un hombre, la sanación de un niño y la demostración de que el amor, verdadero y paciente, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Mientras el sol se ponía completamente, pintando el cielo con los últimos rayos de luz dorada, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, cada persona llevándose consigo la historia de lo que habían presenciado. Una historia que se contaría en San Miguel de los Corrales durante generaciones. Mateo se quedó junto a la cerca, observando cómo Trueno Negro y Luna Dorada finalmente se acostaban juntos en la tierra, sus cuerpos presionados uno contra el otro, completamente en paz por primera vez en 3 años. Papá estaría orgulloso, susurró Mateo, mirando hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Le demostramos que el amor siempre gana, ¿verdad? Dolores abrazó a su sobrino besando su cabeza. Tu padre está orgulloso, mi amor. Sé que sí, y yo también. Don Miguel observaba la escena desde la distancia, Rodrigo a su lado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo el hacendado. Gasté una fortuna intentando domar a ese caballo con fuerza. Y al final, un niño de 5 años lo logró sin gastar un centavo, solo con amor y paciencia. No lo domó, corrigió Rodrigo suavemente. Lo sanó. Hay una diferencia. Sí, coincidió don Miguel, una sonrisa tocando sus labios. Hay una diferencia, y me tomó 3 años y la sabiduría de un niño para entenderla. 3 meses después, cuando Luna Dorada dio a luz a un potro color café oscuro con una estrella blanca perfecta en la frente, Mateo estuvo allí. Observó el milagro del nacimiento con los ojos llenos de asombro, y cuando el pequeño potro dio sus primeros pasos temblorosos, el niño supo exactamente qué nombre ponerle. Esperanza, dijo simplemente, acariciando el suave pelaje del recién nacido. Te llamarás Esperanza, porque eso es lo que tú representas, la esperanza de que incluso después de la oscuridad, incluso después del dolor, siempre puede llegar un nuevo amanecer. Y así en la hacienda Santa Rosa, bajo el cielo infinito de México, una familia rota encontró sanación, un hombre orgulloso encontró humildad, y 2 caballos separados encontraron el camino de regreso el uno al otro. Porque al final, como Mateo le había enseñado a todos, el amor no se trata de domar o controlar. Se trata de entender, de esperar y de nunca rendirse en la esperanza de que aquellos que amamos encontrarán su camino de regreso a casa.